Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes para todos, dependiendo del horario en el que tengan la posibilidad de reproducir este video. Mi nombre es Duván Sánchez y permítame compartir pantalla para hablar un poco sobre biomecánica del ejercicio. En este momento vamos a hablar sobre los conceptos relacionados con la biomecánica de los tejidos, especialmente con lo que tiene que ver con la biomecánica de los cartílagos. Para entender Para entender cómo nos movemos es necesario entender y conocer los conceptos biofísicos aplicados al análisis biomecánico. También es importante conocer la biología de de los tejidos conectivos que conforman los diversos músculos, articulaciones, huesos y cadenas cinéticas responsables del movimiento. Conozcamos entonces un poco sobre las propiedades biofísicas de los tejidos conectivos y los compuestos que se encuentran relacionados con sus estructuras y organizaciones básicas. Entonces hablamos y aparece la elastina, que tal vez es uno de los compuestos que más se conoce. ¿Qué es la elastina? Pues también conocida como elasticidad y hace referencia a la capacidad que tiene un tejido biológico para reformarse o modificarse, o en pocas palabras, para tensionarse bajo una carga impuesta y de retomar así su forma original sin generar o dejar ningún cambio en su estructura inicial. Eh, de la elastina también se puede decir que uno de los científicos que primero empezó a hablar eh, de esta capacidad biofísica de los materiales biológicos es el señor Robert Hooke, que acá lo referencio, el cual establece una fórmula para poder identificar la cantidad de elastina que se presentan o la cantidad de compuestos de elastina así que se presenta en los cartílagos, donde F hace referencia a la fuerza o al peso de tracción del ejercicio sobre el objeto. En otras palabras, F corresponde a la carga, generalmente dada o expresada en kilogramos o en newton, aplicada sobre el tejido o material biológico. Y al hace hace, referencia a la diferencia o cambio de longitud del tejido o material sobre el cual se aplica la carga. K, por otro lado, corresponde a la constante de proporcionalidad. Cabe notar que si bien es cierto que los tejidos conectivos tienen un gran nivel de elasticidad y que se necesita de una fuerza para que se genere esa elasticidad o para que se genere ese movimiento, la cantidad de alargamiento no depende solo de la fuerza, sino también de los elementos que conforman ese tejido. Y para poder identificar la capacidad de alargamiento, también se establece una fórmula que acá presento en la diapositiva y subrayo en este momento, donde L corresponde a la longitud o dimensiones iniciales del material biológico antes de ser sometido a la carga que genera o activará la calidad de elasticidad del material. F corresponde a la cantidad de fuerza aplicada a dicho material y A corresponde al área de sección transversal o área o material o tejido biológico. E corresponde al módulo elástico para un material, también denominado como módulo de Young. La cantidad de formación de un material representada en el cambio de su longitud, que es al, y la fuerza por unidad de área, fuerza entre el área aplicada al objeto, material biológico en cuestión. Eso en cuanto a la elasticidad. Entonces, en resumida cuenta, la elasticidad es
ese compuesto, ese componente que se encuentra dentro de los cartílados, dentro de los cartílagos y le da la posibilidad de generar cierta tensión y esa tensión se produce en el momento en el que se aplica una carga y que se hace la recordación que evidentemente esa tensión no solamente va a depender de la carga que se aplica, sino de otras sustancias que se encuentran y que también hacen parte de los cartílagos. Hablamos también de la capacitancia, que hace referencia a la capacidad de un material de reformarse conforme a la cantidad de carga que recibe. También, al igual que la lactancia o que la elasticidad tiene su propia fórmula, también se puede decir acá que cambia su longitud original antes de la aplicación de una carga determinada. Y que diferente a la lactancia, el tejido, en la lactancia el tejido vuelve a su posición o a su estado inicial, pero acá no, el tejido no vuelve al estado inicial. Es así también como uno de los componentes microestructurales de los tejidos conectivos que forman huesos, ligamentos, tensiones, articulaciones y músculos, hacen que estos sean elásticos. También existen otros que generan el efecto contrario y que permiten que esos cuerpos no sean cuerpos, no sean cuerpos, no sean cuerpos elásticos. También encontramos la contractilidad, que de acuerdo con García, la contractilidad es definida como aquella propiedad vital de un tejido. En este caso, propiedad, propiedad del tejido muscular. Es tal vez una sustancia muy conocida porque tiene incidencia particularmente en los músculos y es la que genera que los músculos tengan la posibilidad de generar la contracción y la descontracción. Estas son algunos de los, de los elementos que hacen parte de esos diferentes tejidos biológicos colectivos, especialmente nos referimos al cartílago. También vamos a encontrar con el desarrollo de la exposición otros tipos de elementos como la viscoelasticidad o la bifacidad que ya otros compañeros van a tener la posibilidad de exponer. Muy buenas noches para todos y continuamos la exposición.